Buenos días, amados hermanos, nuevamente con mi hermana Débora aquí en la radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, con este programa Jesús prepara mi vida. Amados, estamos con gozo, estamos con alegría de ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En cada iglesia, en cada lugar donde se predica la verdadera palabra de Dios, estamos viendo la mano de Dios de una manera maravillosa, hermano, y qué lindo es que podamos entender, que podamos comprender, ¿sí?, de que Dios se está moviendo y que estamos en el tiempo de la visitación de Dios, hermano. Estamos en un momento maravilloso, en un momento que si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a usar de una manera que nosotros ni siquiera lo pensamos, pero Dios nos va a usar de una manera sobrenatural, hermano. Y me acuerdo las charlas que teníamos con el pastor Freddy Granja, que una vez por semana aparecía en mi casa con aquel Fiat blanco, amados hermanos, y bueno, allí entrábamos a la iglesia, orábamos, tomábamos un té, y me aconsejaba, me hablaba, me llevaba folletos, ¿verdad?, enseñándome la palabra, todo aquello que hacía Freddy Granja con todos, porque Freddy Granja tenía un amor, amados hermanos, dado por Dios, sí, que él estaba siempre acompañando a cada hermano, a cada pastor, siempre estaba acompañando, y aún más allá de Las Piedras. Nos cuentan pastores que a veces tenemos comunicación con ellos, de Canelones, de otros departamentos más lejos que de Canelones. El hermano aparecía allí en la casa de los siervos para hablar la palabra, para compartir lo que Dios le había dado, hermano, y pasamos un tiempo tan agradable con nuestro hermano Freddy Granja, y los consejos que nos daba, amados hermanos, cuando uno tenía una visión, ¿no?, uno acudía a Freddy Granja: Freddy, me pasó esto, tuve esta visión, ¿será de Dios, no será de Dios? Y cómo en el momento Dios le daba la interpretación, hermano, la interpretación de los sueños. Un hombre de Dios, un hombre maravilloso. Y él me contaba siempre, hermano, las visiones que había tenido, visiones para el tiempo del fin, ¿verdad?, que Dios le dio a él para comunicarnos a nosotros, ¿verdad? Y muchos, la verdad que muchos hablaban mal de él. Yo me acuerdo que hablaban mal de él, porque era una persona como, ¿cómo les puedo decir?, adelantada en el tiempo, una persona adelantada en el tiempo con la edad que tenía, ¿no? Para Dios el tiempo es el mismo, ¿no? Un día es como que fuera 1000 años, pero acá en la tierra es como que él estaba adelantado al tiempo, porque él nos hablaba, amados hermanos, de las cosas que iban a suceder, que Dios le había mostrado, y es lo que estamos viendo hoy. Él no alcanzó a ver las profecías que Dios le daba a Freddy Granja, no las llegó a ver, amados hermanos, tal vez algunas sí, pero lo que nosotros estamos viviendo hoy, Dios le había revelado todo a Freddy Granja, le revelaba todo, y a mí me apasionaba hablar con él, ¿verdad? Y ya cuando él pasaba una semana y no venía, yo ya estaba nervioso. ¿Qué pasó con Freddy que no ven? Y allí aparecía otra vez de vuelta, amados hermanos. Y qué lindo es tener aquellos recuerdos de este pastor amigo, de este pastor que sirvió con tanto amor acá en la ciudad de Las Piedras, amados hermanos, al Evangelio, a los hermanos, a las almas que no conocían a Dios, ¿verdad? Y él, una de las cosas que siempre la tuve clara, amados hermanos, él me decía: mirá, Tomasino, prepárate, vos sos un siervo de Dios, prepárate, porque viene un tiempo que Dios te va a transportar de un lado a otro, hermano, y dice, no vas a precisar tomar un avión, no vas a precisar tomar un ónibus, sino que vas a ser transportado como Felipe. Y yo le decía: hermano, es tremendo esto que usted me está diciendo, prepárense, porque cosas que ustedes ni siquiera se imaginan son las que están preparadas para los últimos días, cómo Dios va a usar a su siervo y a su sierva.
aquellos que se dejen usar por el Señor, me decía él, ¿no? Y hermano, y siempre me quedó eso en el corazón, ¿verdad? De cómo vamos a ser transportados de un lado a otro. Y escuchaba a un pastor los otros días, hermanos, hablando lo mismo que decía Freddy Granja. Si nosotros supiéramos, si entendiéramos, si abriéramos el corazón a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. No es por casualidad, ¿verdad?, que allí Felipe fue transportado después que bautizó al eunuco, fue transportado, amados hermanos. No fue por casualidad, ¿verdad?, que a muchos siervos del Señor, a muchos discípulos, se le presentaban los ángeles y hablaban cara a cara. Bueno, todas estas cosas empiezan a suceder, amados hermanos, en estos últimos y postreros días, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Sabemos que la Biblia dice que si viene un ángel y cambiara el evangelio, no le creáis, ¿verdad? Podemos ser engañados, ojo al gol, ¿verdad? Pero van a haber ángeles de Dios dirigiendo nuestros pasos, enseñando qué tenemos que hacer, ¿verdad? Momentos maravillosos que se vienen para la iglesia, para tu vida, para mi vida, ¿verdad? Pero hay una cosa que Dios nos pide, ¿verdad? No nos unamos en yugo desigual. No nos unamos en yugo desigual. Y a veces nosotros hacemos errores. Nos unimos en yugo desigual. Y no estamos hablando entre mujer y varón, varón y mujer. Eso también, si no se consulta a Dios, entras en un yugo desigual, ¿verdad? Estamos hablando de un yugo desigual, hermano, de estar en distinto espíritu. Distinta enseñanza de doctrina, ¿verdad? Cuando Jesús dice, o sea, la palabra de Dios dice, ni siquiera los recibáis en tu casa cuando vienen con una falsa doctrina, no, con una falsa enseñanza, no están en un mismo espíritu, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender que Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida, en mi vida, amados hermanos, como nunca antes lo hemos soñado. Pero debemos estar, ¿sí?, bien atentos a esa búsqueda constante del Señor. Orar sin cesar. Uno lo habla, uno lo enseña, pero también uno tiene que volcarse más a la oración, ¿verdad? Aún el que habla tiene que volcarse más a la oración. Hermanos, cuanto más oramos, cuanto más hablamos con el Señor, cuanto más oímos al Señor, hermanos queridos, más Dios se manifiesta a nuestras vidas. Cuanto menos orás, menos Dios se manifiesta a tu vida. Por eso Dios dice orar sin cesar, orar sin cesar. Y Dios, hermanos, si estamos en el secreto de Dios, dice que ahí va a confirmar su pacto. Y nuestro hermano Freddy Granja hablaba otra cosa, que yo siempre tomé todas esas palabras de él, amados hermanos. Y él dijo, Jesús venció la gravedad. Jesús caminó arriba del agua. Jesús caminó arriba del agua. Y él decía, y Pedro también. Quiere decir que nosotros también vamos a poder caminar arriba del agua. Nunca escuchaste esto, ¿verdad, hermano? Pero son cosas que se vienen para la amada iglesia del Señor. Para aquellos que no han doblado la rodilla a Baal, aquellos 7.000 hombres, como dice la palabra, que no han doblado la rodilla a Baal. Hermano, Pedro, cuando Jesús venía caminando sobre el mar, le dijo, Señor, envía tu palabra y yo iré donde tú estás. Y Jesús le dijo que viniera. Y Pedro caminó arriba del agua. Pero cuando miró para los costados, ¿verdad?, sacó la mirada de Cristo, se hundía. Y ahí la mano del Señor lo sacó. Cosas, hermano, que son pequeños pantallazos que da el Señor, ¿verdad? Como que Pedro caminó unos metros arriba del agua, ¿verdad? Que nosotros nos tenemos que preparar, hermano.
nos tenemos que preparar. Porque Dios nos va a usar de una manera maravillosa. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando están dudando, hermano. Pero aquellos que son espirituales saben que la palabra viene de Dios. Para que te prepares. Para que te prepares. Prepárate, hermano. Busca de Dios. Porque Dios te quiere usar de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Hermanos, Dios va a mostrar ángeles, como lo hizo en otras épocas. Dios va a mostrar ángeles cuando estés predicando la palabra. Dios va a mostrar ángeles sobre la iglesia donde tú estás. Las almas, hermanos, que pasan por la calle van a mirar y van a ver los ángeles. Amados hermanos, se viene lo sobrenatural para que el mundo crea. En el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, en el medio de todo aquello, hermanos, que se viene a la tierra y a paso agigantado, Dios va a mostrar su gloria. Yo me acuerdo, hermano, yo lo dije acá en la radio hace unos cuantos meses atrás. Yo me acuerdo, hermano, cuando estábamos en Dios Pentecostal, en Lorenzo Carnelli 1070, que estábamos estudiando allí en el MISPA, amados hermanos, y me acuerdo que era el auge de Marcos Witt, cuando Marcos Witt, un hermano precioso, ¿verdad? Un hermano que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, y luego lamentablemente se desvió del camino. Y estamos orando, ¿verdad?, para que él vuelva a ser ese Marcos Witt que conocimos al principio. Y me acuerdo que venía Marcos Witt a la cancha de River, allí en la Argentina. Entonces todos los que estaban estudiando allí en el MISPA se juntaron ahí para ir todos a la Argentina. Y yo, hermano, con la familia, con los hijos, con el trabajo, yo no pude ir. Me quedé con el corazón partido, porque yo quería ir con mis hermanos, ¿verdad? Y vivir esa experiencia que uno nunca la había vivido, ¿no? Cuando uno veía, ¿verdad? En los CD, me acuerdo, cuando uno veía esas experiencias a través de cómo Dios usaba a Marcos Witt, amados hermanos. Y cuando vinieron, que habían ido como 20, cuando vinieron, todos vinieron con un gozo y con una alegría, y todos hablando lo mismo. Dios le permitió a nuestros hermanos de ahí de Lorenzo Carnelli 1070, en aquella época, amados hermanos, ver los ángeles de Dios, mientras se alababa y glorificaban a Cristo, los ángeles se paseaban por todo el estadio de River. Y dice que uno de los hermanos nuestros empezó a ver un ángel y toca al hermano que estaba al lado y le hace ver, le muestra que están los ángeles allí. Hermanos, todos los uruguayos vieron los ángeles de Dios, ¿sí?, allí alrededor del estadio de River, ¿verdad? Y esto, hermano, a nosotros nos tiene que dar esa paz, ese gozo del Señor, que aunque Dios no nos muestre los ángeles de Dios están alrededor nuestro. Los ángeles de Dios están alrededor nuestro, pero qué lindo es verlos, qué lindo es verlos. Me acuerdo, hermanos, de una hermana que iba, la hermana Leda, iba a la iglesia, nosotros la habíamos llevado con la sierva a la iglesia, y empezó a ir a la iglesia y se terminaban tarde los cultos, y ella decía: mira, Julio, yo tengo miedo caminar en la calle, tengo miedo caminar, y voy con mi hijito, dice, y tengo miedo, hay mucho robo, dice, tengo miedo, aún de que me roben a mi hijo, me decía ella. Hoy es un policía, hoy es un hombre ese muchacho. Ustedes saben que
Yo había escuchado, ¿verdad? Me había dado una fe tremenda el Señor, había escuchado lo que había pasado en el Estadio River con estos hermanos de acá, y voy y le digo a Leda, mira hermana, pedí los ángeles de Dios, pedí los ángeles de Dios que estén al lado tuyo, que te guarden, que guarden a tu hijo, pero no dejes de venir a la iglesia, no tengas miedo, no tengas temor, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ay, hermano, a los 15 días, hermano, fuimos a la iglesia y ya ella siguió yendo, ¿no? Pero más o menos a 15 días de lo que nosotros habíamos hablado con ella, amados hermanos, llorando se nos presenta a mí, a la sierva, diciendo, hemos visto los ángeles alrededor nuestro. Hermanos queridos, qué lindo es que nosotros sepamos que van a venir dificultades, que van a venir problemas, que va a venir muchas cosas sobre la tierra, pero los ángeles de Dios te están cuidando y te están guardando. Lo único que pide Dios es santidad. Lo único que pide Dios, hermano, es que tú no permitas por tu ignorancia, por tu rebeldía, no permitas que Dios levante el vallado. Arrepentite, pedí perdón a Dios. Tenemos abogado en el cielo que nos podemos acercar confiadamente. Pero no pierdas el vallado que Dios ha hecho sobre tu vida. Dios ha puesto un vallado, guardándote, cuidándote, protegiéndote, ¿verdad? Y solamente el vallado se levanta si estamos en pecado, si no nos arrepentimos, si no le pedimos perdón a Dios. Ahí el Salmo 91:11 habla muy claro, amados hermanos, Salmo 91:11, habla de los ángeles. Y muchos piensan, esto es para aquella época. Hermano, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. En 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no trompiece en piedra. Cuando hacemos un estudio de los ángeles en toda la Biblia, amados hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Dios nos compra allí en la cruz de Calvario, paga un alto precio por ti, por mí, con su cuerpo masacrado, ¿verdad? Y cuando tú aceptas a Cristo, tú pasás a ser propiedad privada del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él envía ángeles guardándote, cuidándote y protegiéndote. Y para que no trompieces. Pero esto que habla en el Salmo 91 está vigente hoy, hermano. Está vigente hoy para tu vida. Mira, cuando nosotros vemos un presidente de la República, cuando nosotros vemos esa gente que está ahí en la élite, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que tienen guardaespaldas. Que tienen guardaespaldas. Nosotros vemos, sí, que son hombres, hermanos, con un físico tremendo, ¿verdad? Que están allí custodiando a los presidentes. Y gente que ha estudiado karate, judo y cuánta cosa hay. Y se ponen de escudo para proteger a aquellos que están en la élite y a aquellos que son gobernantes. Ahora, tú, hermana que me estás escuchando, tú, hermano que me estás escuchando, tú vales mucho más que esos presidentes. Y Cristo te compró. Por eso tienes alrededor tuyo, tú tienes ángeles cuidándote y guardándote. ¿Sabes cuál es el problema? De muchos que no lo creen, que no lo creen. Fíjate el alto precio que pagó Jesús
con su vida para rescatarte y luego te iba a dejar abandonado. No, hermano, no. Ella tenía todo allí escrito lo que iba a hacer. Iba a mandar ángeles alrededor tuyo. Y no como dicen los católicos, ¿verdad? Que tenemos el ángel de la guardia que nos cuida cuando nacemos. No, hermano, no. Dios te envía ángeles si vos estás viviendo en santidad. Si vos aceptaste a Cristo como tu Salvador, estás siendo obediente a la palabra, renunciando a tu vida anterior, ¿verdad? Allí está el vallado. Allí está la protección de Dios. Y aún dice la palabra que Dios envía ángeles con espada desenvainada, brillando para la guerra, para protegerte a ti y para protegerme a mí. Cuando nosotros leemos todo sobre los ángeles en toda la Biblia, hermano, eso te da una fe, cómo Dios te ama, cómo Dios te quiere cuidar, cómo Dios te quiere proteger, amado hermano. Y sabés que muchas veces dudamos que los ángeles están alrededor nuestro. Dudamos, amados hermanos. Sin embargo, ellos están ahí. El pecado y no renunciar al pecado hace que Dios levante el vallado, que pierdas la protección de Dios. Y ahí es cuando Satanás se aprovecha de tu vida. Por eso, hermano, tenemos que saber cómo funciona el mundo espiritual. Tú vales más que todo el oro del mundo. Tú vales más que todo el oro del mundo. Ahora Dios sabe que está Satanás, que están los principados, la potestad de las tinieblas, los gobernadores maldad en las regiones celestiales, ¿verdad? Y te va a dejar solo en la tierra. Cuando Satanás nos odia, los principados nos odian. Hermano, si acá para llevar a las bóvedas la plata, ¿verdad?, de cada banco, aún de los supermercados, te viene allí, ¿verdad?, con autos blindados, lleno de policía, no sé si son policías o que son, hermanos, pero con un armamento tremendo, para llevarse unos cuantos dólares, ¿verdad? Custodian la plata para llegarla a los bancos. Y tú vales más que todo el oro del mundo. Ahí Dios te va a dejar abandonado en la tierra después que te compró. Hermano, hermana, tenés que saber que tenés ángeles alrededor tuyo. Tenés ángeles. Hermano, no vamos a dar nombre, pero que le paguemos a una custodia para que nos estén guardando la espalda. Como uno ve, hermano, no confiamos en los ángeles, no confiamos que Dios nos guarda, que Dios nos cuida y que Dios está dentro nuestro. Qué tremendo, hermano, qué tremendo cuando no reconocemos, ¿sí?, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege. Tú tienes ángeles, amado hermano, amado siervo, amada sierva, que están alrededor tuyo. Que Dios nos abra el corazón para tener fe, hermano, esa fe de trasladar montaña, saber que somos hijos de Dios y que Dios nos dice allí en Juan: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, si Cristo pasó tribulación, luchas, se metió en ayuno y dice que los ángeles le servían, ¿que vas a pasar tribulación? Sí,
pero los ángeles jamás se apartan de al lado tuyo. Qué lindo. Y cuando llega la muerte, para aquellos hijos de Dios, obedientes a Dios, ¿sí? Como esas 5 vírgenes que estaban llenas de aceite, esos mismos ángeles te llevan, amados hermanos, cuando salís del cuerpo. Dios ha tenido el control de todo, hermano, de todo. Por eso Dios es maravilloso. Por eso Dios es glorioso. Por eso aquellos santos hombres de Dios, amados hermanos, como hoy día hay esos santos hombres de Dios que están de misioneros, ¿verdad? A ellos no les importa morir por la causa de Cristo. No les importa. Ellos saben que están allí custodiados, guardados, pero ellos saben que también puede llegar la hora de la muerte, pero tienen que dejar la palabra sembrada, predicada, sembrada en los corazones. Hermanos, ¿vos te pensás que esas personas, esos hermanos amorosos que uno ni conoce, han dado su vida por el Señor? ¿No estaban los ángeles allí? ¿Que Dios los abandonó? Estás equivocado. Estás equivocado. Esas almas que aman a Dios y aman las almas perdidas, ellos saben que los ángeles de Dios están alrededor de ellos, pero están dispuestos a dar su vida por un alma que se arrepienta. Mira qué diferencia, ¿verdad? Cuando matan a Esteban, de su corazón y de su boca, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y de repente vio los cielos abiertos y los ángeles allí. Aleluya, hermanos queridos. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Bendecimos a aquellos que nos maltratan. Los ángeles están allí. No pierdamos nunca la protección de Dios por ser desobedientes a la palabra de Dios, por ser, amados hermanos, duros de servicio, como dice la palabra, por orgullo, por vanagloria, por querer que somos fulano, que somos mengano. Ojo, hermano, ojo, porque los ángeles se pueden apartar de ti, porque Dios levanta el vallado para que tú te arrepientas. Son cosas que tenemos que entenderlas en el mundo espiritual. Y yo te hago una pregunta, tú que me estás escuchando, ¿tú tienes bien arraigado en tu corazón que hay ángeles allí al lado tuyo? ¿Saben la cantidad de hermanos que me llaman y me dicen, Tomasino, Dios estará conmigo? Aún dudan si Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque oran y Dios no les responde. Pero Dios tiene un tiempo para contestar las oraciones. Y nosotros queremos todo ya, pero Dios tiene un tiempo. Entonces yo le pregunto a ellos, amado hermano, amada hermana, ¿estás en pecado? ¿Le has fallado a Dios? No, hermano, no, yo paso orando, yo paso pidiendo a Dios que limpie mi corazón, que saque toda maldad de mi vida, aún de mis pensamientos. Yo vivo renunciando a todo. ¿Y cómo vas a decir, si orás de esa manera, con un corazón contrito y humillado, vas a decir que Dios no está contigo? Cuando la Biblia dice, pacientemente esperé en Jehová y Él hará. A veces dudamos que Dios no está con nosotros. Y si dudamos que Dios no está con nosotros, cuanto más dudamos que los ángeles de Dios están alrededor nuestro. Pero la Biblia dice que esto es para el que cree. Para el que cree, hermano. ¿Sí? Para el que cree. Tenemos una hermana en la iglesia, una hermana preciosa del Señor. Y como le venimos pidiendo al Señor, Señor, envía obreros a la mies. Estamos solos, Señor, precisamos obreros. Y Dios me manda una obrera que fue, hermano, adoctrinada por nuestro amado hermano
Roberto da Silva. Ustedes no saben lo que es esa hermana, una hermana mayor. Ustedes no saben la fe que tiene esa hermana. Hermano, adoctrinada por nuestro hermano Roberto. Una mujer espiritual, hermano. Y está codo a codo con nosotros allí, sirviendo a Dios. Amados hermanos, mayor de edad. Hermanos, y esa mujer estuvo a punto de entrar, hermano, a hacer un pacto con Satanás. Cuando Dios llega a su vida, amados hermanos, y deja el camino. Y allí nuestro hermano Roberto la ministró, sí, a través del Espíritu Santo, la ministró, fue libre. Amados hermanos, cuánta experiencia de esa mujer nos está transmitiendo a toda la iglesia, amados hermanos, de haber estado allí a un paso ya de hacer ese pacto, amados hermanos, porque no estamos hablando de cositas sencillas, estamos hablando de una bruja, donde tiene que comer sangre, donde tiene que comer niños. Bueno, estaba justo para llegar a ese final, amados hermanos, y Dios la rescató por misericordia. Cuánta enseñanza, cuántas cosas nos habla, amados hermanos. Sí, y ella habla de los ángeles. Ella habla de los ángeles, hermano. Por eso, hermano, que Dios nos ayude a tener esa fe, que no estamos solos. No estamos solos. El diablo va a poner en tu corazón que estás sola, que estás solo, que ya Dios no te ama. Son todas mentiras. Va a traer desánimo a tu vida, va a traer angustia a tu vida, ¿sí? Cuando Dios está contigo y como dice la palabra, que Él permanece fiel. Él permanece fiel, amados hermanos. Por eso tenés que entender, tenés que comprender que tenés que vivir una vida de renuncia, una vida de renuncia. En todo sentido, en todo sentido. No le puedes dar, ¿sí?, a la concupiscencia de tu carne los deseos que antes tenías. Tenés que orar por la concupiscencia de tu carne. Tenés que orar para que Dios, hermano, trabaje en esa área de tu vida donde ahí trabaja no solamente Jezabel, sino la Pompayira. Y cuánta demonio hay, amados hermanos, está siendo impulsado por demonios a hacer cosas que a Dios no le agrada, pero que la concupiscencia de tu carne lo desea, pero está siendo atormentado por espíritus y Dios te quiere liberar. Por eso tenés que renunciar a todo mal hábito que tengas en tu vida, no solamente en lo sexual, en todo mal hábito, ¿sí? Tal vez tu carácter, ese carácter como yo, que tenía un carácter, como digo siempre, no me da vergüenza, yo tenía un carácter podrido. Sin embargo, Dios fue trabajando con mi carácter. Dios permitió que me humillaran. Dios permitió, amados hermanos, como los romanos, que golpeaban a Jesús para que yo también fuera golpeado. Hasta que Dios pulió mi carácter. No me lo sacó, me lo pulió. Pero cuántas veces tú, hermana y hermano querido, tenés un carácter donde no dejás que entre el Espíritu Santo a cambiarte, a transformarte. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, este carácter, yo sé que a ti no te agrada, yo no puedo con este carácter, ayúdame a cambiar, moldea mi carácter, moldea mi manera de ser, conforme a tu voluntad. Tú tienes que orar por ti.
No, yo nací con este carácter y a mí nadie me lo saca. Amados hermanos, tremendo cuando pensamos así. Dios todos los días está trabajando con nuestras vidas para que seamos perfectos, amados hermanos. Y Dios sigue trabajando noche y día con nosotros, noche y día, para que nosotros podamos entrar en su reino, amados hermanos. Él pagó un precio, pero Él es nuestro maestro. Y Él nos quiere enseñar la nueva vida en Cristo Jesús. Y con un carácter, amado hermano, que te enfuscas de cualquier cosa, que te enojas por cualquier cosa, y de repente empiezan a salir sapos y escorpiones por tu boca, y en la tarde tenés que predicar, o en la noche tenés que predicar, y vas como que no pasa nada, no te arrepentís, no pones ese carácter en la presencia de Dios. Padre, pequé, fallé, otra vez fallé por mi carácter, Señor. Por favor, transforma mi carácter. Dame tu gracia. Y empezar a orar y clamar, hermano. Sí, que Dios nos ayude, hermano, a poder entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Vendrán momentos muy difíciles, de aquí a muy poquito tiempo. Pero tú tienes que saber que Dios te está guardando, que Dios te está protegiendo y que envió sus ángeles allí donde estás. Tal vez estés en un hospital, tal vez estés en una cárcel. No sé dónde podés estar. Si te has entregado a Cristo, Él tiene su protección para tu vida. No tienes por qué dudarlo. Dios es fiel. Y nosotros tenemos que volvernos a Dios, hermano. Y creerle a Dios. Como decía, ¿verdad?, nuestro pastor amigo que partió con el Señor, Freddy Granja, amados hermanos. Para el que cree, Dios va a hacer cosas maravillosas. Aún ser transportado de un lado a otro. Amados hermanos. Aún ser transportado de un lado a otro. Los ángeles te transportarán de un lado a otro. Las cosas que se vienen para la iglesia son hermosas, son maravillosas. Pero hay una cosa, es para el que cree. Es para el que cree. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos fortalezca, ¿verdad?, a cada uno en poder creer. Creerle a Dios. Amén. Poderle creer a Dios, amados hermanos. Dios te ama, Dios te guarda, Dios te cuida y Dios quiere transformar tu vida para que seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Estaremos, si Dios lo permite, el lunes, amados hermanos, con mi hermana Débora. Que tengan un hermoso fin de semana agarrados de la mano del Señor. Que Dios los bendiga.